¿Ven la pantalla? ¿Todo está ok? Bueno, ok. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es ya empezar con el módulo 3, que es el de nutrición mineral. En esta clase lo que vamos a hacer es ver la parte de esencialidad de los nutrientes, vamos a ver la clasificación de macro y de micronutrientes, las deficiencias, vamos a abordar el tema de absorción y transporte de nutrientes, y por último vamos a ver cómo es el movimiento de iones a través de una membrana. Uy, ¿y acá qué pasa? Ay, esperen que no puedo pasar. Ahí está. Bueno, entonces, cuando hablamos de nutrición mineral, en la nutrición mineral es el estudio de cómo las plantas adquieren y utilizan los nutrientes minerales. Los minerales son componentes naturales y materialmente individuales de la corteza terrestre y tienen una estructura cristalina. Y fíjense que yo arriba les puse algunas fotos de algunos minerales. Los nutrientes minerales entonces son aquellos elementos adquiridos por las plantas en la forma de iones inorgánicos desde el suelo, donde se encuentran en cantidades variables, y tanto esta variabilidad es tanto espacial como temporal, y están en distintos grados de disponibilidad. Luego de que los nutrientes son absorbidos por las raíces, son movilizados a distintos lugares de la planta, donde son utilizados en la elaboración de estructuras y de compuestos esenciales para el funcionamiento de la planta. Como decíamos, en el suelo hay variabilidad en cuanto a la disponibilidad de estos nutrientes, pero en general están en cantidades finitas o limitadas, y en algunos casos presentan combinaciones que pueden ser desfavorables para las plantas. Las plantas, obviamente, presentan mecanismos que les permiten la adquisición o la provisión de los nutrientes, y estos mecanismos se caracterizan por su elevada selectividad y su alta afinidad con algunos iones, sobre todo o generalmente con los que están más diluidos en el suelo. Y los requerimientos cuantitativos de los nutrientes de una planta no son fijos, obviamente, y van a variar con las condiciones de crecimiento, con la disponibilidad de agua, con la luz y la temperatura, y también con el ciclo ontogénico en el cual se encuentre, o sea, con el estado ontogénico en el cual se encuentran las plantas. Bueno, ¿qué es un elemento esencial? ¿Cuándo es un elemento esencial para la planta? Cuando es indispensable para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. En el año 1934, Arnold y Stutt describieron o plantearon 3 criterios que debían cumplir un elemento para ser considerado esencial. Entonces estos son: que una planta va a ser incapaz de completar su ciclo vital en ausencia del elemento mineral considerado, que la función que realice dicho elemento no podrá ser desempeñada por otro mineral de reemplazo o sustitución, y que el elemento deberá estar directamente implicado en el metabolismo, ejemplo, como componente de una molécula esencial, o deberá ser requerido en una fase metabólica precisa, por ejemplo, en una reacción enzimática. Bueno, las plantas requieren de estos elementos esenciales en distintas cantidades, y entonces, con base en la cantidad que necesita, se clasifican en macro y en micronutrientes, bueno, de acuerdo a su concentración relativa en los tejidos de la planta. Y entonces así tenemos los macronutrientes, donde el contenido de materia seca es mayor al 0,1%, y aquí encontramos al nitrógeno, al potasio, al calcio, al magnesio, al fósforo y al azufre. Mientras que los micronutrientes son aquellos que en la materia seca de las plantas se encuentran en porcentajes mucho menores al 0,1%, y tenemos al cloro, al hierro, al boro, al manganeso, al zinc, al cobre, al níquel y al molibdeno. También existen otros elementos que se consideran que son elementos beneficiosos, que son suplementarios a los esenciales. Y también se ha mencionado que estos elementos beneficiosos pueden incluir, en algunos casos, podrían reemplazar parcialmente la falta de algún elemento esencial, o también pueden aumentar la tolerancia en los excesos de absorción de otros elementos, por ejemplo, el silicio cuando hay altas concentraciones de manganeso y de hierro en suelos ácidos. Y entre los elementos beneficiosos tenemos el sodio, el silicio, el cobalto, el aluminio, el selenio y el titanio. El sodio, para muchas especies, es un macronutriente, por ejemplo, en las especies halófitas. Entonces, que estos elementos puedan algunos ser también considerados elementos esenciales va a depender de la especie.
Acá simplemente, acá es una tabla en la cual ustedes pueden ver los distintos elementos requeridos por la planta. Fíjense que los tres primeros, hidrógeno, carbono y oxígeno, son incorporados a la planta a través del dióxido de carbono, oxígeno y agua, que esto lo vamos a ver en fotosíntesis, pero conforman el 96% del total, digamos, de los elementos requeridos por la planta. En cuanto a los minerales del suelo, acá tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Fíjense que los macronutrientes representan un 3,6% más o menos del total, y acá lo que está recuadrado, fíjense que lo que está expresado, esta concentración de peso seco, en estos dos casos está representado, estos son porcentajes, mientras que los micronutrientes, fíjense que en su total representan un 0,4%, pero las cantidades que están acá están en partes por millón. O sea que tiene una concentración muy baja, como dijimos. Entonces, ¿cómo se determina si un nutriente es esencial? Existe una técnica, que es la más común, que es la técnica de hidroponía, que es una técnica de cultivo de plantas que consiste en hacer crecer a las plantas con raíces sumergidas en una solución nutritiva. Entonces, bueno, acá tienen el esquema, están las plantas, hay una solución nutritiva, que esta solución, en general es la solución de Hoagland y Arnold. Bueno, tiene ha sufrido unas modificaciones desde que ellos la inventaron, bueno, la crearon, digamos, esta composición. Fíjense, acá está en la tabla. Y además, algo muy importante es que este sistema, esta técnica, tiene que tener aire, fíjense, permanentemente, o sea, tiene que estar aireada para que las raíces también puedan seguir respirando. Hay otra alternativa, que es el cultivo aeropónico, en donde las raíces, fíjense que no están en contacto directo con la solución nutritiva, sino que están como suspendidas, y entre la solución nutritiva y las raíces hay una cámara, digamos, hay una solución que está pulverizada, ¿sí? La solución nutritiva. Bueno, nosotros recién decíamos que los elementos, que los nutrientes son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Fíjense, acá tenemos un gráfico que nos muestra el crecimiento o rendimiento de un cultivo relativo a su máximo en función de la concentración del nutriente. Lo que podemos ver son como tres zonas bien definidas. Tenemos una zona, fíjense acá, que sería una zona, se me desaparecieron los numeritos, pero esta es la franja número 1, la zona número 1, que se llama zona de deficiencia. Una zona 2, que es esta disminución en el crecimiento, esta curvita, este descenso de la tasa de crecimiento. Una zona 3, que tenemos una zona de consumo, y acá, si quieren, una zona 4. En realidad podríamos decir que la zona esta 2 está dentro de la zona de deficiencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver es que a medida que va aumentando la concentración de nutrientes en los tejidos, hay un aumento significativo, les diría que inicialmente es desproporcionado, o sea, con pequeñas variaciones en la concentración del nutriente hay un gran crecimiento, ¿sí? Y entonces va aumentando el crecimiento o el rendimiento con el aumento de la concentración. Fíjense que llega un momento a un valor, que es una concentración crítica, un rango crítico, en el cual la tasa de crecimiento comienza a disminuir hasta que ya no aumenta, ¿sí? Y el crecimiento permanece constante aún cuando aumente la concentración de nutrientes. Y hay pasado un valor, fíjense que hay, también esto también podría ser otra concentración crítica que determinaría cuando entramos en la zona de toxicidad, es decir, cuando hay alta concentración de nutrientes, esos nutrientes pueden pasar a ser tóxicos para la planta, y entonces en ese momento empieza a disminuir el crecimiento de las plantas. Bueno, si hablamos de las deficiencias de nutrientes, que son, obviamente, van a afectar el crecimiento y el desarrollo de las plantas, y se van a manifestar con síntomas característicos, que van a depender, obviamente, de las especies, van a depender del elemento que estemos considerando, van a depender también del estado ontogénico de las plantas. En el suelo es complicado asociar la falta de nutrientes con síntomas, porque bueno, tanto las deficiencias crónicas como agudas pueden causar los mismos síntomas. Las deficiencias de un elemento pueden causar deficiencia o acumulación excesiva de otro elemento esencial.
Algunas enfermedades, por ejemplo, causadas por virus, también pueden inducir síntomas similares a las deficiencias nutricionales. O sea que estudiar las deficiencias de nutrientes es muy complejo a nivel del suelo. Por eso es que existe la técnica de la hidroponía, que nos permite ir evaluando de manera individual la deficiencia de cada uno de los nutrientes. Esto lo van a ver mejor en el práctico, pero uno teniendo una solución puede mantener constante toda la concentración de nutrientes necesarios e ir variando de a uno la disponibilidad de ese nutriente, y entonces puede ver los efectos que tiene sobre el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Entonces, los síntomas de deficiencias nutricionales, que son la expresión de los desórdenes metabólicos, que resultan de la falta del elemento esencial, y esto se relaciona con la función que van a desempeñar esos elementos en la planta, con relación a su estructura, o a su función metabólica, o a la función de homorregulación de las células. Bueno, acá tienen algunas fotitos. De nutrición, de deficiencias, pueden encontrar muchísimo material en internet, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, para poder saber cuáles son las deficiencias, tenemos que conocer cuáles son las funciones bioquímicas que tiene cada uno de esos nutrientes. Entonces, fíjense que los nutrientes están agrupados en 4 grupos. Tenemos el primer grupo, que son aquellos nutrientes que forman parte de compuestos carbonados, y ahí tenemos al nitrógeno y al azufre. Tenemos al grupo 2, que son nutrientes importantes en el almacenamiento de energía o de la integridad estructural, y tenemos el fósforo, el silicio y el boro. Tenemos el grupo 3, donde están los nutrientes que permanecen en forma iónica, tenemos potasio, calcio, magnesio, cloro, manganeso y sodio. Y tenemos el grupo 4, que son nutrientes que están implicados en reacciones redox, como son el hierro, el zinc, el cobre, el níquel y el molibdeno. Acá ustedes tienen en detalle cuál es la función que tiene cada uno de estos elementos. Cuando miramos entonces la deficiencia de nutrientes, esta deficiencia, o sea, los síntomas de deficiencia que nosotros vamos a observar, están relacionados o van a depender en realidad de la movilidad que tenga ese elemento deficitario. Entonces, fíjense que acá tenemos una lista de los elementos, si son móviles o si son inmóviles, es decir, si se pueden movilizar en la planta, si pueden, por ejemplo, traslocarse de la hoja, pueden ir a otras hojas o pueden ir a frutos, ¿sí? Si se pueden mover o si son inmóviles. Dentro de los móviles tenemos el nitrógeno, el potasio, magnesio, fósforo, cloro, sodio, zinc y molibdeno, y en los inmóviles tenemos calcio, azufre, hierro, boro y cobre. ¿Sí? Fíjense que esta lista está hecha en función de un orden de abundancia en las plantas, de mayor a menor. Y acá tenemos algunas fotos, fíjense, de algunas deficiencias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar el estado nutritivo de las plantas? O sea, ¿cómo podemos ver esas deficiencias? Se pueden hacer, por ejemplo, análisis de suelo, en donde se hace determinación de la composición y las propiedades del suelo, como pH, textura, conductividad eléctrica, materia orgánica, etc. Y el análisis del suelo lo que nos debe suministrar es información acerca de los nutrientes disponibles o asimilables, o que estén asimilables para la planta. También se pueden realizar análisis foliares, que son análisis químicos del material vegetal, con el fin de realizar obviamente un diagnóstico de nutrición, y se basa en la asunción de que existe una relación entre el crecimiento de las plantas y el contenido de nutrientes en el material a analizar, sea fresco o seco. Estos análisis se mandan a hacer en los laboratorios, por ejemplo, de suelo. Y por último tenemos el método diagnóstico mediante síntomas visibles de alteraciones nutricionales, que bueno, el diagnóstico, se hace un diagnóstico del estado nutricional basado en los síntomas visibles, y obviamente para que nosotros podamos identificar estos síntomas, esto va a requerir una aproximación sistemática basada en la capacidad del nutriente para movilizarse por el floema. Entonces, si nuestra evaluación o nuestra determinación de las deficiencias va a pasar por un análisis de los síntomas, bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que saber? Fíjense, acá hay un cuadrito que ustedes después lo pueden seguir completando, yo lo hice para algunos. Tenemos cuál es el nutriente, yo acá les agregué de qué manera es asimilable, qué concentración, si es un macro o un micronutriente,
fíjense en la que sigue, acá tenemos el hierro, que es un micro. La movilidad, la flechita está indicando que tiene alta movilidad, y fíjense que acá en el hierro tiene baja movilidad, les puse 2 ejemplos de baja. ¿Cuál es la función y cuál es el síntoma de deficiencia? Algo interesante acá para que tengamos presente es que con base, decíamos que para que nosotros podamos saber para que nosotros podamos ver esa deficiencia, ese síntoma, teníamos que saber la movilidad. Esta parte es muy importante en el sentido en que, por ejemplo, si nosotros decimos que el nitrógeno es móvil, entonces lo que se va a esperar es ver clorosis en hojas viejas, es decir, que ante una deficiencia de nitrógeno lo que va a ocurrir es que el nitrógeno de las hojas más viejas se va a traslocar, se va a movilizar hacia las hojas nuevas, hacia nuevos destinos, por ejemplo, que estén tejidos en crecimiento, o sea, que estén hojas creciendo o que estén en el desarrollo de flores o frutos, entonces ese nitrógeno se va a movilizar de las hojas viejas a las nuevas. Entonces, ¿dónde esperamos ver nosotros el síntoma? En las hojas viejas. Esperamos ver clorosis y necrosis finalmente en las hojas viejas. Bueno, y acá, por ejemplo, en el caso de el azufre, que tiene baja movilidad, o en realidad es inmóvil, la deficiencia nosotros la esperamos ver en hojas nuevas. ¿Sí? En las hojas jóvenes esperamos ver síntomas de clorosis, incluso puede haber necrosis y muerte de las hojas, porque al ser un elemento inmóvil no se va a estar movilizando de las hojas viejas hacia las hojas nuevas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, lo vamos a ver en hojas jóvenes. Cada uno de esto es un estudio muy complejo, estudiar deficiencias, y como les decía, campo también es bien complejo, no es simplemente ir y mirar y decir, uno ve una hoja clorótica y dice, entonces esta tiene deficiencia de nitrógeno, o esta tiene deficiencia de hierro, o esta, ¿sí? Por eso hay que hacer distintos análisis químicos, tanto de hojas como de suelo, para poder saber cuál es el mineral que está deficiente y cuáles son los síntomas que vemos. Pero bueno, yo les recomiendo que ustedes hagan un cuadro de este tipo, lo completen y vayan poniendo cuál es la función y cuál es el síntoma de deficiencia que uno ve. Recuerden tener presente, obviamente, esto de la movilidad, porque es la que nos indica dónde esperaríamos ver ese síntoma primero. Bueno, ¿cómo se absorben y cómo se transportan los nutrientes en la planta? Entonces los nutrientes son incorporados ¿desde dónde? Desde la solución salina del suelo hasta el interior de la célula. La membrana plasmática es la encargada entonces de permitir la diferencia de concentración de sustancias entre el interior y el exterior de la célula, y el transporte de sustancias vamos a ver que puede ser activo o pasivo. La célula va a tomar los nutrientes y también puede eliminar los desechos, y va a regular la presión de turgencia a través del pasaje de nutrientes por la membrana. Esto lo vamos a ver ahora al finalizar la clase de hoy. Como dije, los transportes pueden ser pasivos, que es el movimiento espontáneo de moléculas a favor de un gradiente de potencial químico, mientras que un activo es el movimiento de sustancias en contra de un gradiente de potencial químico. No es espontáneo y va a requerir el gasto de energía por parte de la célula. Bueno, el transporte biológico puede deberse a 4 factores, tanto a la concentración, a la presión hidrostática, a la gravedad y a los campos eléctricos, que esto lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, ¿cómo están disponibles? O sea, pensemos la disponibilidad de los nutrientes en función de la estructura del suelo. Nosotros en el suelo tenemos partículas inorgánicas y orgánicas que pueden estar libres, o sea, en la solución del suelo, o pueden estar absorbidas a las partículas del suelo. ¿Y esto de qué va a depender? Del tipo del suelo que tengamos y de sus características. Entonces acá habría que ver si tenemos suelos arcillosos, si tenemos suelos arenosos, limosos, y cuáles son las retenciones que tiene, o las características que tienen esos suelos, y eso nos va a permitir entonces saber cuál va a ser la disponibilidad de esos nutrientes en ese tipo de suelo. Fíjense, acá hay una figura donde muestra un pedazo, bueno, una fracción de suelo,
en general el suelo está cargado negativamente, fíjense, las partículas del suelo, y entonces dice que los cationes están absorbidos a estas cargas negativas del suelo, sirven como reserva de nutrientes, no es fácilmente escurrido por drenaje, o sea, no se pierden por drenaje, y hay un intercambio catiónico con otros elementos. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá la adición de potasio, acá tenemos el calcio, que está absorbido por las partículas del suelo, y entonces dice que la absorción, la adición, por ejemplo, de potasio, puede hacer que el calcio se vincule, digamos, o se interaccione con este potasio y quede libre, digamos, o disponible para ser absorbido por la planta porque deja de interactuar con las partículas del suelo. En los aniones tenemos nitratos, por ejemplo, que pueden estar disueltos y móviles en la solución del suelo, fosfatos, que pueden intercambiarse con los grupos hidroxilos de los aluminatos, sulfatos, que en presencia de, por ejemplo, de calcio van a formar yeso, que son levemente solubles y están disponibles para la planta, y que en suelos básicos tienen una gran disponibilidad, por ejemplo, en suelos básicos hay una gran disponibilidad de calcio y una buena provisión y poca movilización de sulfato. Bueno, todas estas características, obviamente, como les decía, va a tener que ver mucho con la estructura, con el tipo de suelo que nosotros, en donde se encuentran las plantas que estamos estudiando. Bueno, ¿cómo es el contacto entonces de la raíz con el nutriente? Pueden haber tres vías de contacto, o sea, por crecimiento de la raíz, o sea, hay una intercepción directa de la raíz con el nutriente. El movimiento de los iones puede entrar entonces por difusión, que va a ser a favor de un gradiente que se crea cuando es absorbido, o sea, acá entre la raíz y la solución del suelo pueden entrar por difusión. Y también, como habíamos dicho anteriormente cuando vimos agua, el movimiento del ion puede ocurre por flujo masal en la solución del suelo que se mueve hacia la planta. ¿Sí? Y esto, acuérdense que el flujo masal era resultado de esta fuerza. ¿Se acuerda cuando vimos la clase pasada transpiración y decíamos que la transpiración era la que iba a generar esta fuerza, que hablamos de la teoría coheso-tenso transpiratoria, y hablamos del concepto suelo, planta, atmósfera, y entonces decíamos que la transpiración era la que generaba esta tensión que hacía que el agua ingrese a las células, y lo hacía a través de flujo masal. O sea, el agua, donde van a estar disueltos los nutrientes, va a circular por flujo masal y después por difusión a nivel, o sea, cerca de la raíz. ¿Sí? O sea que a ver, quiero que quede, a ver, espera atrás, acá. Entonces, el contacto de los nutrientes en el suelo se pueden estar movilizando por difusión a cortas distancias, y esto ocurre cerca de los ápices de las raíces o cerca de las raíces. Los nutrientes se pueden estar moviendo por flujo masal en la solución, en el suelo, y a su vez, las raíces pueden tener un contacto directo con los nutrientes a través del crecimiento. Bueno, miremos acá, tenemos una foto de una raíz, y entonces si nosotros recordamos, acá deberíamos repasar un poco todo lo que es la estructura de las raíces. Fíjense que tenemos en la parte del ápice de la raíz, donde se encuentra la Cophiocalyptra, donde está la zona meristemática y la zona de elongación. Y tenemos una parte inmediatamente superior, que es la zona donde ocurre la máxima absorción de los iones por la raíz. Acá en este esquema, en esta figura, nosotros tenemos la tasa de incorporación, fíjense, del agua, ya que estamos entendiendo que los nutrientes están disueltos en el agua, en función de la distancia del ápice. Y entonces fíjense cómo hay una zona donde es mayor, ¿sí?, la absorción de agua. Fíjense que sería esta zona de acá, se corresponde con esta que estamos indicando, y cuanto más nos alejamos, digamos, del ápice de la raíz, vemos cómo la tasa de incorporación disminuye. En esta parte ya no hay, digamos, las células de la raíz ya están suberizadas. Bueno, entonces, ¿cómo ocurre? ¿Cuáles son las vías de movimiento dentro de la raíz? Esto ya lo habíamos visto en agua. Repasemos que teníamos dos rutas, una ruta simplástica, que los iones deben atravesar las membranas por mecanismos que ahora vamos a ver, que pueden ser activos o pasivos, y entonces
el agua entraba a través, atravesaba membranas y después iba circulando a través de los tejidos por los plasmodesmos que existen entre las células, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y la vía apoplástica, que decíamos que era por las paredes celulares y por los espacios aéreos, iba circulando. Acuérdense también de lo que vimos en agua, que nosotros en la raíz, acuérdense que tenemos acá el pelo radicular, tenemos el córtex, y después teníamos el cilindro central, el xilema y el floema. Teníamos la endodermis, que estaba caracterizada por presentar lo que conocemos como banda de Caspary, que es que sus células están suberizadas, y entonces acá lo que nosotros veíamos era que la ruta apoplástica se cortaba, ¿sí? O sea, no podía seguir a través de las paredes celulares, y entonces esa solución, esa agua tiene que entrar, tiene que atravesar las membranas, y después sí puede seguir, ya sea vía apoplástica o sin plástica. Bueno, entonces los iones, luego de que son transportados activamente desde las células del parénquima que rodean el xilema hacia los conductos del xilema, y después ocurre una carga activa de iones al xilema, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los factores entonces que van a afectar la absorción de los nutrientes? Vamos a tener factores tanto externos como internos. Dentro de los externos tenemos el contenido de agua del suelo, tenemos el pH, la temperatura, la irradianza, la aireación, la rizósfera y la concentración, obviamente, de los nutrientes. Y en los factores internos tenemos el estado nutricional de la raíz, de la planta y la arquitectura de la raíz. Entonces veamos cómo el contenido de agua afecta la absorción de los nutrientes. Como recién decíamos, bueno, la fase líquida actúa como medio para el movimiento de los iones. O sea, los iones que están alrededor de la raíz pueden intercambiarse directamente, o los iones pueden entrar, como decíamos, a través de flujo masal, a través del agua, ¿sí? O sea, el agua es el medio que permite esa incorporación de iones. Como sabemos, el agua va a afectar el crecimiento de las raíces, va a afectar la movilidad por flujo masal y también por difusión, y bajos contenidos de agua van a determinar, por ejemplo, la inmovilización de algunos elementos en la fase sólida del suelo, por ejemplo, el fósforo y el potasio. O sea, teniendo presente que el agua sirve como medio de transporte, todas las plantas que estén estresadas hídricamente, o sea, cuando haya poco disponibilidad de agua en el suelo, va a afectar, ¿sí?, obviamente, la absorción de esos nutrientes. También va a afectar a la actividad de muchos microorganismos, y como saben, los microorganismos intervienen todo en lo que es la mineralización de los compuestos. Y entonces, bueno, fíjense acá hay una foto donde muestra cómo es el desarrollo de las raíces cuando está en un suelo seco, y fíjense cómo cuando están irrigados. En esta figura lo que podemos ver es el efecto del contenido hídrico del suelo sobre la biomasa, fíjense acá está la biomasa, y sobre la absorción de fosfatos, de fósforo. Y entonces lo que podemos ver es cómo, con relación a la absorción del fósforo, cómo con bajos contenidos, cuando hay poco contenido hídrico del suelo, la absorción es muy baja, y cómo va aumentando esa tasa de absorción en función del contenido hídrico del suelo. O sea, cuanto más agua tenemos en el suelo, mayor es la absorción del fósforo. Con relación al pH, tenemos que, fíjense, acá tenemos una figura que nos muestra la influencia del pH, sobre la disponibilidad de nutrientes. Bueno, el ancho de estas formas, de estas bandas, nos está mostrando el grado de disponibilidad que tienen las plantas de esos nutrientes, y lo que podemos ver, acá tenemos mayor acidez, y acá mayor alcalinidad, o que sea más básico. Acá tenemos pH neutro, y entonces fíjense cómo, dependiendo de cuál sea el nutriente, tienen una distinta forma, pero lo que sí podemos ver como patrón general es que en un pH entre 5,5 y 6,5 tenemos disponible todos los nutrientes, ¿sí? Fíjense cómo cuando el pH se hace más básico, hay limitaciones en la incorporación de algunos elementos.
¿sí? Miren, fíjense acá también en el fósforo. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que pH relativamente bajos favorecen la liberación de iones de potasio, de magnesio, de calcio y de manganeso de la roca madre, aumenta la solubilidad de sales de carbonatos, de sulfatos y de fosfatos, y de iones como el aluminio, mejora la absorción del fósforo, la facilidad con que se absorben los iones de fosfatos disminuye al aumentar la carga, por lo que pH altos van a reducir esa absorción. ¿Sí? Fíjense acá. Con pH altos hay interferencia con la absorción, por ejemplo, de hierro y también de otros micronutrientes, que era lo que recién les comentaba. Con relación a la temperatura, la tasa de absorción va a aumentar con la temperatura, por ejemplo, hasta 40 grados. Fíjense acá en la figura, tenemos la absorción de fosfato en función de la temperatura y vemos cómo a medida que aumenta la temperatura, aumenta la absorción. Sin embargo, por arriba de estos valores comienza a disminuir la tasa de absorción y acá entonces nosotros tenemos que recordar de química todo lo que hace a la desnaturalización de proteínas y desorganización de membranas. Y lo mismo cuando tenemos temperaturas muy bajas, toda la falta de activación enzimática que hay, entonces que hacen que la absorción sea menor. La temperatura, la respuesta de la absorción a la temperatura tiene una respuesta más bien de tipo óptimo, o sea, que va a aumentar y después acá va a disminuir. Bueno, acá tenemos también que, bueno, que en suelos fríos, por ejemplo, hay un predominio de nitrógeno bajo la forma de amonio, ya que la nitrificación está más atenuada, y obviamente el efecto, la respuesta que tengan las tasas de absorción en función de la temperatura va a variar también, como siempre, con el ciclo de vida de las especies. O sea, siempre las respuestas, y algo que tenemos que tener siempre presente, es que todas las respuestas que nosotros estemos mirando o evaluando van a depender de la especie, de las características que tenga esa especie, de los mecanismos que presenten, y también del estadio del ciclo de vida en el cual estemos estudiando. Digamos, las respuestas no van a ser iguales si estamos hablando de plantas adultas o si estamos hablando de plántulas, por ejemplo. O si estamos hablando de herbáceas o si estamos hablando de árboles. Con relación a la irradiancia, en realidad acá el efecto va a depender básicamente, o sea, cuál es el efecto de la irradiancia, está muy relacionada y va a depender en realidad de la disponibilidad de ese nutriente en el suelo. Entonces, cuando la disponibilidad es alta, las bajas irradianzas pueden reducir la absorción de nutrientes y esto en realidad está vinculado con lo que es fotosíntesis, que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Está relacionado con el crecimiento de las plantas. O sea, se relaciona indirectamente a través de fotosíntesis. Acá lo que podemos ver en esta figura es la absorción de nitrógeno en función del tiempo, cuando hay alta irradiancia y cuando hay baja irradiancia. Acá lo que nos dice en esta figura es que la disponibilidad del nutriente no es limitante, ¿sí? Entonces, si no hay disponibilidad, fíjense como cuando hay altas irradiancias, hay mayor absorción de nitrógeno que cuando hay bajas irradiancias, y como les decía, esto en realidad está vinculado a lo que hace al crecimiento, o sea, cómo afecta la irradiancia a la fotosíntesis, y por lo tanto, cómo esto indirectamente afecta a la absorción de nitrógeno. Con relación a la aireación y a la disponibilidad de nutrientes, bueno, con relación a la disponibilidad de nutrientes, obviamente, fíjense que en estos dos casos, en estas dos figuras, nosotros, bueno, primero veamos esto, es esencial obviamente la aireación para la respiración celular, porque es la fuente de energía. Cuando hay, por ejemplo, porcentajes menores al 3% de oxígeno, hay reducciones pronunciadas en la absorción, por ejemplo, eso se ha visto en cebada, pero en el caso de arroz, por ejemplo, acuérdense que en general el cultivo de arroz crece en zonas anegadas, puede continuar hasta valores cercanos del 0% de oxígeno. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el efecto de la aireación sobre la absorción de los nutrientes? Va a tener que ver con qué especie estemos trabajando y cuáles son las características de esa especie y cuáles son los mecanismos que tienen para responder ante una menor o mayor aireación. Pero en general, para especies que no están adaptadas a crecer en zonas anegadas, la falta de aireación va a afectar fuertemente la respiración celular. Bueno, por ejemplo, también altos niveles generalizados de nitrógeno reducen, por ejemplo, la ramificación de raíces, y entonces miren en estas figuras,
nosotros tenemos acá la tasa de incorporación de potasio en función de la concentración externa de potasio, y lo que podemos ver en este caso es con mayor disponibilidad de oxígeno, y acá en un ambiente con nitrógeno, y entonces fíjense cómo la tasa de incorporación es mayor en el caso cuando hay oxígeno que cuando hay nitrógeno, y el patrón general es, fíjense en este esquema, en esta figura también tenemos lo mismo, pero relacionado con la temperatura. El patrón general es que en función de la disponibilidad de nutrientes siempre va a aumentar, fíjense lo que veíamos en la curva inicial, cómo las tasas de incorporación van a aumentar con la concentración, con la disponibilidad externa de los nutrientes, ¿sí? Sin embargo, fíjense que hay un momento en donde ya se vuelve constante, o sea, por más que aumente la concentración, no hay más incorporación. Y esto lo vamos a ver al final, cómo es que ocurre esto y por qué puede ocurrir, por qué pasa que aún cuando aumentemos la concentración externa ya no haya más incorporación. Entonces acá lo vemos con relación al oxígeno y al nitrógeno, a la parte de la aireación. Fíjense acá con relación a la temperatura, cómo la tasa de incorporación va a aumentar con la temperatura, esto que estábamos mirando recién. Y en esta figura lo que estamos viendo es cómo afecta, digamos, a esto, a las ramificaciones. Fíjense que está para el nitrógeno, y entonces cómo cuando disminuye la concentración de nitrógeno, miren cómo es el desarrollo de las raíces, mientras que cuando tenemos en mayores valores de nitrógeno, cómo es el desarrollo de la raíz. Bueno, la rizósfera. La rizósfera es esa zona íntimamente que se encuentra en contacto con la raíz, que se va a diferenciar del resto del suelo. Acá en esta zona es muy importante porque acá es donde realmente es la interacción entre el ambiente biótico y el abiótico, ¿sí? Con las plantas. Hay menos disponibilidad de nutrientes porque es en la zona, digamos, donde ocurre la absorción, ¿sí? O también puede existir el exceso. Tiene diferente pH, ¿sí? Ya sea por excreciones, por ejemplo, de la raíz. Sabemos que la raíz produce exudados, y eso obviamente va a afectar el pH, y eso por lo tanto también va a afectar, como habíamos visto, cuál es la disponibilidad de ese nutriente. Los suelos con poco drenaje tienen diferencias también, obviamente, en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono a nivel de la rizósfera. En situaciones de baja disponibilidad de hierro, por ejemplo, algunas especies como el girasol, el maíz, la soja, disminuyen su pH de la rizósfera, de modo que el hierro, por ejemplo, inorgánico, se torna más soluble. O sea, ¿qué es lo que tenemos que tener presente y por qué es importante la rizósfera? Porque esta zona que está íntimamente en contacto puede ser modificada por la planta de tal manera de permitir que esos nutrientes, que a su vez están siendo, por ejemplo, pueden estar en menor disponibilidad porque están siendo absorbidos, pueden modificar ese ambiente y permitir que otros nutrientes puedan ser incorporados. Acá fíjense, es un esquema de dicotiledóneas y no gramíneas, donde las plantas lo que hacen es, cuando no pueden, por ejemplo, es para el hierro, cuando no pueden ser absorbidos, entonces producen sustancias que son quelatos, lo que hacen es interactuar con este hierro y lo transforman en una forma que puede ser asimilable por las plantas, y acá en las casas de las gramíneas hay liberación de compuestos quelantes que se llaman fitosideróforos. Fíjense que también lo que hace es interactuar con el hierro y permitir que sea incorporado el hierro a las plantas. Con relación al estado nutricional y en general de las plantas y de la arquitectura de la raíz, bueno, el flujo de iones hacia el interior de la misma está negativamente correlacionado con la concentración en los tejidos de este ion en particular. La baja disponibilidad, por ejemplo, de fosfato o potasio va a generar un aumento en la afinidad por estos iones. Y acá lo que vamos a ver es cómo, ¿se acuerdan cuando en la clase pasada nosotros hablábamos de que había una señal, que esa señal iba a generar una vía de señalización o de transducción, y vamos a terminar viendo una respuesta? ¿Cuál es la señal en este caso? La señal siempre va a ser la disponibilidad de los nutrientes. Esa va a ser la señal que va a tener la concentración interna
de esos nutrientes son los que van a servir de señalización para desencadenar una vía de señalización o de transducción que va a terminar en expresión de genes que van a producir la respuesta, que van a intervenir en la respuesta. Y entonces, por ejemplo, cuando hay una baja disponibilidad de fosfato de potasio, esa es la señal y va a producir que se expresen genes de proteínas transportadoras con alta afinidad, es decir, que esas proteínas de membrana tengan una alta afinidad por el potasio y por el fósforo y puedan ser así de esa manera asimilables. Bueno, la densidad de los pelos, fíjense acá lo que tenemos es, en esta figura tenemos la entrada de potasio, o sea, la tasa de absorción, ¿sí?, de potasio en función de la concentración de potasio en el tejido. Y entonces fíjense cómo, cuando esta era la relación que yo les decía, una relación inversa, o sea, cuando hay poca disponibilidad de nutrientes en la planta, en los tejidos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una mayor absorción y esa absorción va a ir disminuyendo a medida que aumente la concentración. Tenemos que tener presente de que si el transporte es de manera activa, eso tiene un gasto de energía. Por lo tanto, siempre tiene que haber un balance entre el gasto de incorporar estos nutrientes y los beneficios. Entonces, es decir, si las plantas están nutricionalmente bien, o la planta en general y la raíz en particular, entonces si no es necesario, no va a haber, o sea, va a ir disminuyendo la absorción de nutrientes, obviamente. Con relación a la arquitectura de la raíz, fíjense que la densidad de los pelos radicales, bueno, está regulada, obviamente, por la disponibilidad de nutrientes en el suelo, y hay una respuesta local de las raíces. Y entonces lo que nos muestra acá la figura son las respuestas del crecimiento de raíces de cebada a distintas disponibilidades de nutrientes, y este es un experimento que lo que hicieron fue que la parte, esta media, aumentaron 100 veces el contenido de cada uno de estos nutrientes, y entonces vieron cómo era la respuesta. Fíjense que acá es el control, donde no hay deficiencia de ninguno de estos nutrientes, ¿sí?, en ninguno de los estratos, fíjense. Y en el caso del fósforo había deficiencias en la parte superior e inferior y un aumento de concentración en este estrato. Entonces vemos cómo para los tres nutrientes, en la zona donde había mayor concentración, hay un mayor desarrollo de raíces, y fíjense cómo es la arquitectura, mientras que en las otras dos zonas va a variar, ¿sí? O sea, va a ser menor. Fíjense cómo en el caso del potasio este efecto está más atenuado, ¿sí?, respecto de lo que puede ser el nitrato. Miren acá en estas zonas donde hay menor concentración, cómo disminuye el desarrollo. Bueno, entonces una vez que nosotros tenemos que ya han entrado, cómo se que han entrado, que esto lo vamos a ver ahora al final, cómo es realmente el ingreso de los nutrientes a la raíz, cómo se distribuyen los nutrientes exportados por la raíz al vástago. Entonces tenemos tanto importaciones como exportaciones. Las importaciones, o sea, la entrada, recién cuando estábamos mirando a nivel de las raíces, nosotros decíamos que los nutrientes iban a entrar en la solución y iban a ir directamente por xilema. O sea, los iones absorbidos por la raíz ascienden por el xilema, fíjense, pueden llegar a tener una tasa de 40 metros por hora. Esta vía depende, como habíamos dicho, del flujo transpiratorio que llega al órgano, ¿sí? También puede haber una entrada por floema, pero en este caso solo se van a movilizar por floema aquellos elementos que son móviles, ¿sí? Y están asociados a los hidratos de carbono. Y fíjense que la tasa es mucho menor, es de 0,5 a 1 metro por hora, a 1 metro de movimiento por hora. En cuanto a las exportaciones, van a salir por floema y también solo en el caso de que los elementos sean móviles y también forman parte de azúcares, de aminoácidos, etc. O sea, el movimiento de los nutrientes desde la raíz al resto fundamentalmente ocurre por xilema y después las translocaciones van a ocurrir por floema siempre y cuando esos elementos sean móviles. Bueno, muchos de los iones se mueven en el xilema bajo la misma forma en el que se encuentran en la planta, o en el que entran, perdón, a la planta, y otros son metabolizados rápidamente, y el hierro se mueve formando complejos como ácidos orgánicos. Bueno.
Veamos acá, tenemos cómo es la importación y la exportación, un ejemplo de cómo es la importación y la exportación de fósforo para una hoja durante su desarrollo, o sea, durante su expansión y madurez. Bueno, los nutrientes que llegan a una planta, a una hoja, perdón, pueden o formar parte de sus estructuras o ingresar en el reservorio de ese elemento que va a intervenir en el metabolismo, o puede ser nuevamente exportado, ¿sí? O se utiliza, o se reserva, o puede volver a salir. La proporción total de un elemento que sigue una vía particular de distribución es función de ¿qué? Del elemento en cuestión, sí, que estemos considerando, y acá acuérdense que tenemos que ver si es un elemento móvil o inmóvil, de la edad de la hoja y también del estado ontogénico de la planta. Y los órganos en crecimiento, lo que vamos a ver, y esto lo vamos a terminar de ver bien cuando veamos en la clase que viene fotosíntesis, van a estar permanentemente compitiendo por los nutrientes absorbidos. Entonces fíjense que acá lo que tenemos en esta figura, tenemos cómo es el área foliar, ¿sí? Para una hoja de pepino, fíjense cómo es esto desde hojas muy pequeñas, poco expandidas, hasta hojas maduras, y después acá ya tenemos una hoja senescente. Y entonces fíjense cómo es en función del tiempo, y entonces lo que podemos ver es, y en la parte inferior, ¿sí? Tenemos esto, o sea, el área foliar va a aumentar hacia arriba, y lo que estamos viendo en la parte inferior de este gráfico es la importación y exportación de fósforo, y fíjense que va a aumentar hacia abajo. Y esto está en función de los días, o sea, en cuanto al desarrollo de estas hojas. Entonces, fíjense, si miramos nosotros el área foliar, vamos a ver que en función de los días, cómo va aumentando el área foliar, ¿sí? Esta curva nos está indicando que el área foliar va a aumentar, y fíjense que cuando empieza la senescencia ya disminuye, obviamente. Ya no hay inversión en el crecimiento de esta hoja, sino que empieza a senescer. Y acá, acuérdense, cuando veíamos al principio, cuando empieza la senescencia, todos los elementos que sean móviles van a ser traslocados desde estas hojas senescentes hacia nuevas hojas o hacia, por ejemplo, los frutos. Si nosotros miramos cómo es entonces esta dinámica en el fósforo, vamos a ver que inicialmente, cuando está empezando toda la expansión y madurez de las hojas, hay también un aumento en la importación de fósforos a esas hojas, ¿sí? Porque son hojas que están expandiéndose, que están creciendo, y entonces necesitan mucho fósforo. Y entonces fíjense cómo va aumentando, ¿sí? Llega hasta un valor, fíjense que acá, y a partir de este tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Acá, en esta etapa, en esta fase, digamos, o en este periodo de tiempo, estas hojas están funcionando como destinos, ¿sí? O sea, están importando, está llegando fósforo de otras partes de la planta. A partir de este momento, fíjense cómo empieza a disminuir la importación de fósforo, ¿sí? O sea, es menos el fósforo que está llegando a estas hojas, hasta un punto, fíjense, donde en realidad ya deja de importar y empieza a exportar. O sea, el fósforo empieza a salir de esas hojas y a traslocarse a otros lugares de la planta, ¿no? Fíjense acá que justamente después de ya, acá está la hoja madura, y ya cuando empieza senescencia, que es lo que habíamos dicho, que todos los nutrientes que sean móviles se van a traslocar de las hojas senescentes, ya sea a hojas nuevas o a otros destinos. Y entonces en este caso, fíjense que estas hojas dejaron de ser destino de estos fósforos para empezar a ser fuente. Esto de fuentes y sumideros que se conoce, lo vamos a reforzar o a ver de nuevo cuando veamos fotosíntesis. Bueno, lo último acá en esta parte es, ustedes también tienen que ver, teníamos que ver nitrógeno, y la importancia que tiene el nitrógeno para las plantas. Esto sobre todo se ve en la parte de agronomía, la importancia que tiene el nitrógeno para la producción vegetal. Y entonces esto tiene que ver todo, por supuesto, con todo lo que son las fertilizaciones. Y también hay que ver la parte de halófitas, o sea, la parte de sales, pero la parte de sales la vamos a ver en la última unidad cuando veamos los estreses. Entonces simplemente acá, como algo general para nitrógeno, tienen el ciclo del nitrógeno,
Fíjense que tenemos el nitrógeno atmosférico que va a ser fijado en el suelo, acuérdense por nitrificación, bueno, vamos a tener amoníaco, nitritos, nitratos, que van a ser asimilados por la planta. A su vez, estos nitritos también, estos compuestos nitrogenados pueden ser, a través de la desnitrificación, van a volver a ser incorporados, van a volver a transformarse en nitrógeno atmosférico, y entonces así es el ciclo. También recuerden, que es algo que vamos a ver también al final, cómo puede, también este nitrógeno atmosférico puede ser fijado de manera simbiótica. Existe simbiosis entre las plantas y microorganismos que les permite en suelos deficientes de nitrógeno fijar dióxido de carbono, y esto obviamente le da una ventaja adaptativa a estas plantas. También estas plantas pueden ser obviamente consumidas por otros organismos, y entonces cómo va circulando ese nitrógeno, que a su vez ese nitrógeno puede ser de nuevo restituido al suelo a través de excreciones, o después, una vez que mueren estos organismos por descomposición, también vuelven lo mismo que las plantas. Una vez que mueren las plantas o los animales, esos nutrientes vuelven al suelo, que son nuevamente, a través de otros microorganismos del suelo, van a ser metabolizados, y de esa manera van a volver a quedar disponibles para la asimilación de la planta, o van a volver al ciclo o sea, van a volver al atmósfera. ¿Qué podemos decir del nitrógeno? Bueno, el nitrógeno es muy importante porque promueve la expansión foliar y aumenta la capacidad fotosintética en las hojas maduras. Fíjense, yo acá les puse un esquema arriba de la distribución del nitrógeno entre las distintas proteínas y otros compuestos nitrogenados en la célula del mesófilo para una planta C3. Fíjense, forma parte de rubisco, de otras proteínas del estroma, está en fotosistema 1, fotosistema 2, está en otras proteínas de la tilacoide, forma parte obviamente del RNA del cloroplasto, también está componente de otras formas nitrogenadas. Esto, cuando vean las funciones que tiene el nitrógeno, obviamente van a ver lo importante y fundamental que es el nitrógeno para las plantas. Solo en casos de deficiencia severa, la falta de nitrógeno va a reducir, por ejemplo, el número de hojas. O sea, básicamente lo que hace es promover, afectar más la relación tallo-raíz, como vemos acá. Bueno, frente a un déficit de nitrógeno se inhibe la expansión de las hojas jóvenes, y además se adelanta la senescencia de hojas maduras. Y ¿qué es lo que ocurre? Como es móvil, se exporta el nitrógeno de esas hojas, ¿sí? O sea, y vamos a ver que un amarillamiento, perdón, o una clorosis. ¿Qué es lo que vemos? Que el nitrógeno va a aumentar esa relación tallo-raíz. Y entonces fíjense que acá con lechuga nosotros tenemos, cuando hay disponibilidad de nitrógeno, bueno, hay una relación entre la parte aérea de la lechuga, que en este caso son las hojas lo que se están midiendo en el tallo, una relación entre la parte aérea y la parte subterránea. Cuando hay baja disponibilidad de nitrógeno, disminuye esa relación, entonces por lo tanto aumenta la cantidad de raíces, ¿sí? O sea, el balance es menos biomasa aérea y mayor biomasa subterránea. Lo que acá les muestro es esto que decíamos, cómo fuertemente el nitrógeno va a afectar el área foliar más que el número de hojas. Solamente acá, como decíamos, en caso de una deficiencia severa vamos a ver reducción en la cantidad de hojas. Sí vamos a ver entonces reducción en el área foliar, y entonces acá tenemos una hoja de 20 días para una planta de girasol. En función del tiempo, tenemos área foliar en función del tiempo para distintos tratamientos con distintas concentraciones de nitrógeno. El N1 significa plantas que estuvieron creciendo con baja disponibilidad de nitrógeno, y el N5 plantas que estuvieron creciendo con alta disponibilidad de nitrógeno. Y entonces lo que podemos ver es, en función del tiempo, el patrón general es que con el tiempo, obviamente, lo que veíamos también en el grafiquito anterior, el área foliar va a ir aumentando, ¿sí? Ahora, fíjense cómo esto varía según la disponibilidad de nitrógeno. Cuando hay poco nitrógeno, hay poco desarrollo de área foliar, mientras que cuando hay mucha disponibilidad de nitrógeno, cuando las plantas crecen en ambientes con mayor disponibilidad de nitrógeno, obviamente hay un aumento significativo del área foliar de las hojas. Bueno,
Entonces, ya vimos cómo, qué son los nutrientes, cuáles son esenciales, cómo se van a clasificar en función de su concentración, cómo esos nutrientes van a entrar, o sea, que entran por las raíces, cómo se trasloca o cómo se distribuyen o cómo se mueven alrededor de la planta, digamos, a lo largo de la planta, y vimos cómo cuando hay deficiencia de nutrientes, cómo se presentan distintos síntomas que dependiendo de su movilidad nosotros los vamos a identificar, cómo se pueden estudiar las deficiencias de nutrientes. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, que es la última parte del tema de hoy, es mirar, entender cómo ocurre el movimiento de iones a través de la membrana, ¿sí? En este contacto de las células de la raíz con los nutrientes. Para que nosotros podamos entender esto, tenemos que tener algunos conceptos, que creo que ya lo vieron también en química, seguramente, en química biológica y en las químicas generales y orgánicas. Tenemos que tener algunos conceptos. Lo primero que tenemos que saber es que la energía asociada a un ion va a depender de las características, o sea, nosotros sabemos que los iones están cargados, ¿sí? Entonces esa energía que está asociada va a depender de la característica del ion, o sea, va a depender de qué ion nosotros estemos analizando, de la concentración que tengamos de ese ion y de las condiciones eléctricas en donde se encuentra. ¿Sí? Recién veíamos cómo en el suelo estaba cargado negativamente y entonces cómo eso hacía que los cationes estén absorbidos a esas partículas y cómo se aparecían, si había disponibilidad de otros cationes, cómo interactuaban entre ellos y quedaban disponibles para la plata. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, cómo ocurre ese movimiento entonces de esos iones a través de la membrana, teniendo presente entonces que las condiciones eléctricas del lugar donde se encuentra, de la concentración del ion y de las características propias de cada uno de ellos. Con base en eso nosotros podemos definir lo que se conoce como potencial eléctrico de un ion, que lo que hace es cuantificar la capacidad de trabajo o la energía libre que tiene ese ion. ¿Sí? Y está simbolizada con la letra mu. Y entonces tenemos que el potencial eléctrico de un ion va a ser igual a ¿qué? Al potencial eléctrico de ese ion en condiciones estándares, ¿sí? De presión y temperatura, más la constante de los gases, la ecuación general de los gases, por la temperatura absoluta, por el logaritmo de la concentración de ese ion, más Z, que representa la carga del ion, por la constante de Faraday, por lo que es por el campo eléctrico, o el potencial eléctrico del ambiente, del lugar donde se encuentra el ion. Las unidades son joule por mol, como potencial químico. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense en esta figura, tenemos un esquema de dos compartimentos, uno exterior, que es acá simbolizado con la letra E, y otro interior, simbolizado con la letra I, que están separados por una membrana semipermeable, a través de la cual ese ion J puede fluir hasta alcanzar un equilibrio termodinámico. O sea, puede entrar o salir dependiendo de lo que vamos a ver ahora, dependiendo no solo de la concentración, sino también de su carga. Si existiera equilibrio, nosotros podríamos igualar, entonces, en un equilibrio, ¿a qué va a ser igual? A este potencial electroquímico va a ser igual, si están en equilibrio, va a ser igual el externo respecto al interno. Igualando y despejando, va a aparecer acá el término que conocemos como potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? Es la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos compartimentos. ¿Sí? Y a su vez hay otro punto importante, otro concepto importante, que es el potencial de Nernst, que es el potencial de membrana, este potencial de membrana, con el que el ion J, este que estamos estudiando, estaría en equilibrio. ¿Sí? Con base en estos dos conceptos, entonces nosotros vamos a poder determinar si el ion entra o sale. Acá está cómo se calcula el potencial de Nernst. Bueno, ¿de qué depende entonces ese potencial de membrana? ¿Cómo se genera? Va a depender de la asimetría de cargas a ambos lados de esa membrana. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que los iones no están en equilibrio y entonces eso va a generar
una asimetría de carga entre el exterior y el interior de, en nuestro caso, de nuestra célula. ¿Cómo se origina esta asimetría de cargas? Se puede originar de dos formas. Una es por difusión, ¿sí?, de diferentes iones, o sea, que los iones estén difundiendo del interior al exterior o del exterior al interior, o también por un bombeo de protones, ¿sí? O sea, van saliendo protones y eso va a generar esta asimetría de cargas entre ambos lados de la membrana. La magnitud de la desigualdad puede calcularse a partir de la diferencia entre los potenciales electroquímicos de un ion en los dos lados del compartimiento. Entonces, esta diferencia es lo que nosotros conocemos como el gradiente de potencial electroquímico, que es la diferencia entre ambos compartimentos, entre el interior y el exterior. ¿Qué es? Es la diferencia entonces entre el potencial de membrana y el potencial de NERS, si estuvieran en equilibrio, para el ion multiplicado por la carga de ese ion, y se mide en milivoltios. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros acá tenemos el gradiente de potencial, simbolizado, ¿sí?, con la letra delta, el gradiente de potencial electroquímico. Entonces dijimos que es la diferencia entre estos, tanto el potencial de membrana menos el potencial de NERS multiplicado por la carga del ion. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Si el potencial de membrana es igual al potencial de NERS, entonces el ion está en un equilibrio dinámico, ¿sí? O sea, se mantiene, digamos, lo que entra igual a lo que sale, está equilibrada ese ion entre el medio externo y el medio interno. Si el potencial de membrana es distinto, si es positivo o es mayor que 0, el ion va a tender a salir, ¿sí? Si el potencial si este delta es menor, o sea, si el valor es negativo, el ion va a tender a entrar a la célula. Esto es importante que tengamos presente qué valores pueden tomar, porque esto es lo que nos va a permitir saber si el ion va a entrar o va a salir de la célula. Bueno, ¿cómo se puede medir? Se puede medir con electrodos, que se va a expresar en milivoltios, y es un valor, en realidad es un valor típico que va a oscilar entre menos 90 y menos 110 milivoltios para una membrana celular. Entonces, fíjense esto cómo se mide el potencial de membrana en las células vegetales mediante microelectrodos. El electrodo dice que tanto el electrodo 1, el que se introduce en la célula, como el 3, que es el de referencia, que es el de referencia es para cloruro de potasio, bueno, y se conecta a un voltímetro de alta potencia, ¿sí? Fíjense acá, entonces el microelectrodo atraviesa la pared celular y se aloja en el plasmalema, en contacto con el citoplasma, pero no tiene que tocar el tonoplasma. Fíjense, bueno, acá es un ejemplo. Y cómo se mide, entonces se mide a través de este voltímetro. Bueno, entonces dijimos, ¿cómo se mueve habíamos dicho que los iones se pueden mover a través de las membranas, puede ser de dos tipos, o pasivo o activo. Sí, dijimos que este movimiento es el que va a producir ese desbalance, ese desequilibrio, o esa asimetría de cargas entre los dos compartimentos, el interno y el externo. El transporte pasivo, dijimos que es a favor de un gradiente electroquímico, mientras que el transporte activo es en contra de un gradiente electroquímico, y vamos a ver que tiene sin gasto de energía, mientras que el activo es con gasto de energía. Entonces, fíjense, acá tenemos un esquema, tenemos nuestra membrana semipermeable, tenemos el potencial químico en el compartimento A, y tenemos el potencial químico en el compartimento B, y entonces acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos un transporte de tipo pasivo, sí, por difusión, que va a ocurrir a favor de ese gradiente de potencial químico. Fíjense que acá lo que nos está indicando, con el tamaño de estas cajas, es que el potencial electroquímico, el potencial químico es mayor en el compartimento A que B. Entonces va a ocurrir un transporte pasivo a favor de este gradiente de potencial químico. En este caso, en el de equilibrio, ¿sí? Fíjense que los dos potenciales son iguales, entonces está equilibrado,
Y en este último caso, fíjense que hay un transporte activo, o sea, está pasando, o sea, se está transportando en contra de un gradiente de potencial. El potencial en este compartimento es menor que en este, entonces va en contra de este gradiente de potencial químico. Si miramos en este esquema, tenemos cómo es el transporte a través de la membrana, y entonces acá tenemos, fíjense, cómo es la difusión, acá intervienen canales, estamos mirando la molécula transportada, y acá tenemos otras proteínas que son transportadores y las bombas, y entonces vamos a ver ahora cómo ocurre este transporte activo primario o secundario, dependiendo de cómo sea ese pasaje. En estos dos casos, obviamente hay un gasto de energía, mientras que acá no. Y acá, bueno, acá simplemente lo que están marcando es cómo es el gradiente electroquímico, mayor a menor, y entonces fíjense que acá la difusión ocurre desde un mayor gradiente a uno menor, mientras que en estos dos casos va a ocurrir en contra, ¿sí?, de este gradiente. En este caso, saliendo, en estos dos casos, digamos, saliendo estas partículas, estos nutrientes. Entonces, miremos cómo es el movimiento pasivo de estos iones. Bueno, se produce, como dijimos, a favor de un gradiente de potencial electroquímico, que es la fuerza motriz, y a través de canales, ¿sí? Acuérdense que cuando ya veíamos agua, siempre estábamos mirando y definiendo cuál es la fuerza motriz que va a producir ese movimiento, y en la vez pasada nosotros estábamos mirando cómo era el movimiento del agua, y en este caso vamos a estar viendo cómo son el movimiento de los iones. Entonces la fuerza motriz que hace que se muevan estos iones va a ser el gradiente de potencial electroquímico, a través de ¿quién? De los canales. ¿Sí? ¿Quiénes van a poner resistencia? ¿Se acuerdan que el flujo dependía de las fuerzas, la fuerza motriz dividida en la resistencia? ¿Quiénes van a ofrecer resistencia? Obviamente la membrana plasmática, y va a disminuir esas resistencias la presencia de canales. ¿Sí? La cantidad de canales y la apertura de esos canales son los que van a disminuir las resistencias y van a permitir que haya mayor flujo. Esos canales son proteínas, y por ejemplo tenemos canales de potasio, de cloro, de calcio, y también las acuaporinas que vimos en la clase pasada para el transporte de agua también son canales, ¿sí? Que en ese caso lo que van a hacer es permitir el transporte de agua. Para que un ion se mueva por difusión a través de la membrana, se deben cumplir dos condiciones. Primero, que la fuerza ion motriz debe ser distinta de cero, ¿sí? Y que los canales obviamente estén abiertos. Fíjense, acá hay un esquema de cómo muestra el ingreso, ¿sí?, cuáles son los elementos que pueden entrar y salir a través de canal. Bueno, para entender la fuerza motriz del movimiento pasivo, entonces se deben tener en cuenta que el número de cargas de un lado y del otro de la membrana no tiene que ser el mismo. Es decir, tiene que haber una asimetría en las cargas. La diferencia de cargas a ambos lados de la membrana, que es lo que va a generar, como dijimos, un potencial de membrana. Entonces, fíjense acá, vamos a ver que hay mayor concentración de protones afuera, ¿sí? Acá tenemos la pared celular, acá está la parte interna, acá tenemos la célula, hay más cargas negativas adentro que afuera, y entonces, fíjense que el potencial de membrana va a tener valores negativos. ¿Por qué? Porque hay más cargas positivas en el apoplasto que en el simplasto, que acá ven. Entonces, ¿por qué hay más cargas positivas? ¿Por qué puede ocurrir entonces que nosotros tengamos más cargas positivas afuera que adentro de las células? Puede ocurrir esta mayor concentración de protones afuera porque hay bombas que van a excluir o sacar esos protones hacia el apoplasto, y esto lo vamos a ver que es el transporte activo, y entonces esto genera un potencial electrogénico, o también la capacidad de los iones de atravesar la membrana, esto va a depender de la permeabilidad a ese ion, que no es igual para todos los iones. O sea, acá hay un potencial que se llama potencial difusivo, es decir, no todos los iones tienen la misma capacidad, son permeables por esa membrana a pasar con mayor o menor facilidad dentro de la célula. Entonces miremos cómo es ese potencial difusivo. Dijimos, se va a generar una diferencia de cargas de un lado y del otro de la membrana, o sea, este potencial de membrana, debido a las diferencias en la permeabilidad. Entonces miremos un ejemplo.
Nosotros acá tenemos un esquema donde tenemos, de un lado, fíjense la parte interna de la célula, acá está el citosol, y acá está la parte del apoplasto, acá tenemos la membrana, acá tenemos los canales, y entonces, en una situación inicial, en un tiempo cero, bueno, una cosa acá que nos menciona es que la membrana tiene mayor facilidad, que los iones potasio pasan la membrana con mayor facilidad que los cloruros, ¿sí? Esto es lo que estamos hablando con relación a esta permeabilidad, y que siempre tenemos que tener presente cuál es el elemento que estamos estudiando para saber cómo va a ser el movimiento, y donde la permeabilidad es muy importante tener en cuenta. Entonces dice, en el tiempo cero no hay diferencias de carga, pero sí de concentraciones. ¿Por qué no hay diferencia de carga? Fíjense que acá tenemos 3 moléculas de cloro, 3 moléculas de potasio en la parte interna, y del lado externo también tenemos potasio y tenemos cloro. Entonces no hay diferencia de cargas, pero sí hay diferencias de concentraciones. Acá tenemos mayor concentración de cloro y mayor concentración de potasio que en el apoplasto. Entonces, en un tiempo 1, lo que vemos, porque es más permeable, lo que ocurre es que pasa el ion potasio, ¿sí? Pasa al apoplasto, y entonces se genera una diferencia de cargas, ¿sí? Un potencial de membrana. Entonces, al pasar este potasio hacia el apoplasto, al salir, ¿sí? Fíjense que entonces se genera un gradiente electroquímico. Ahora ya las cargas no están igualadas, no hay cargas positivas y negativas igual. ¿Sí? Acá tenemos más cargas positivas, ¿sí? Y menos negativas. Y lo mismo seguimos teniendo este gradiente de concentración que sigue estando en este sentido. ¿Sí? Acá hay mayor concentración y acá hay menor. Pero el gradiente electroquímico ahora va en este sentido. ¿De qué va a depender entonces de que este ion entre o salga a través de estos canales si es que están abiertos? Va a depender de la concentración a un lado y al otro lado de la membrana, y de la interacción de su carga con las cargas que hay a un lado y al otro lado de la membrana. Es decir, la entrada o salida de los iones va a depender no solo de la concentración, sino también de las cargas existentes en ambos compartimentos. Acá, si recordamos, a ver, espérenme un minuto, nosotros decíamos, acá, recuerden esta parte, que si nosotros teníamos que esa diferencia, ese gradiente de potencial, si tomaba valores positivos, el ion iba a tender a salir. Y entonces fíjense que acá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tender? En este gradiente va a tender a salir de nuevo el potasio. Bueno, ¿qué pasa con el transporte activo? Dijimos que el transporte activo de iones puede ser, no lo dijimos, lo vamos a decir ahora, tiene un gasto de energía y puede ocurrir de dos maneras. A través de bombas primarias, ¿sí? Que es el transporte primario, que usan ATP para mover esos iones, y también a través de transportadores, que son hay un transporte activo secundario, que van a usar a un ion, en este caso A, que en general son los protones, para mover otro ion, B. Entonces, fíjense acá en el caso del transporte activo a través de transportadores, ¿sí? Como para poder sacar este ion, ¿sí? Al exterior, lo que hacen es incorporar otro, ¿sí? Entonces, el transporte primario, veamos el primero, está llevado a cabo por proteínas de membranas que mueven iones en contra de un gradiente de potencial químico, y son las bombas primarias. Un ejemplo de bombas primarias son la proteón ATPasas de las membranas plasmáticas, que lo que hace es enviar protones del simplasto, o sea, la parte interna, a la parte externa, al apoplasto, en contra de un gradiente electroquímico de los protones. Y para eso utiliza ATP del citosol. Acá fíjense cómo es la estructura de una bomba primaria, y acá tenemos en un esquema, fíjense cómo es, cómo hay, digamos, cómo están funcionando las bombas primarias. En caso del transporte activo secundario, va a ocurrir, dijimos, por transportadores, y puede ser sin porte o antiporte. La energía que va a utilizar estas bombas, estos transportadores, es acumulada por la actividad de las bombas primarias, ¿sí?
Y entonces fíjense que en este esquema lo que nosotros tenemos. Nos está indicando primero el gradiente, fíjense que en el citoplasma hay un gradiente electroquímico alto, y disminuye hacia el exterior, y para el caso, bueno, y entonces fíjense cómo puede ser. Si es sin porte, este transporte, fíjense, acá tenemos el apoplasto y acá tenemos el simplasto. ¿Qué es el sin porte? Donde las dos, ¿sí? Dijimos que para que pueda ingresar unión, va a hacerlo a través de el ingreso de otro ion que dijimos que en general son los protones. Entonces fíjense que acá estaría, para que pueda ingresar el A, también ingresan protones al citoplasma. Y en el caso antiporte, lo que ocurre es que para que pueda, por ejemplo, salir acá el ion B, fíjense que acá nos está diciendo que va en contra, siempre dijimos que tiene que ir en contra de un gradiente, acá nos esquematiza qué es lo que pasa, nos indica cómo es para A, ¿sí? Para el ion A, y acá cómo es para el ion para el ion B, perdón, o sea, cómo son esos gradientes. Fíjense que para sacarlo, o sea, para ir en contra de este gradiente, ¿sí? Para sacarlo del citoplasma hacia el apoplasto, lo que hace es introducir o incorporar protones del apoplasto al simplasto. En este caso los dos van en la misma dirección, y en este caso uno va en una dirección y el otro en el otro. Acá lo que tenemos es un modelo hipotético del transporte activo secundario, y entonces fíjense, es lo mismo que estamos viendo recién, acá S representa unión hipotético, cómo van en contra, y entonces fíjense cómo es la configuración, ¿sí? de estos transportadores, y entonces cómo primero se incorporaría en el sitio de unión los protones, esto permitiría un cambio de conformación del transportador, y entonces este cambio de conformación permitiría que este ion se una a la parte, digamos, a la zona de unión, se vuelve a haber un cambio de configuración, lo que permite que, digamos, que ambos iones entren, ¿sí? Y una vez que están en el interior de la célula, cómo vuelve a restituirse la conformación original de los transportadores. Esto obviamente lo tienen todo en el libro, lo pueden mirar con todos los detalles. Algo que es importante a tener en cuenta, y que yo les decía, después vamos a ver cómo en realidad uno veía que en algún momento esto se estabilizaba cuando había la incorporación de algún nutriente en función de la concentración externa. Entonces fíjense que lo que se vio es si se grafica la velocidad, ¿sí? De incorporación en función de la concentración de un nutriente. Fíjense que acá está hecho básicamente se descubrió cómo era la cinética de la absorción de los nutrientes, se lo descubrió en las raíces de cebada. Se vio que presentaban una cinética bifásica, es decir, que iba a depender de la concentración que existiera en el medio. Tenemos un mecanismo de tipo 1, que es el que es cómo responde a bajas concentraciones externas de potasio, y es un mecanismo tipo saturable. Fíjense que entonces acá, a medida que aumenta la concentración de potasio, fíjense a valores todavía muy bajos, cómo aumenta la velocidad de incorporación y en un momento se satura. Al saturarse, fíjense que acá lo que nos está diciendo que este mecanismo 1 es el que corresponde al transporte activo secundario. Y esto tiene que ver con, tiene que ver con la saturación de estos, o sea, de los transportadores, ¿sí? En algún momento no hay más transportadores disponibles, digamos, no hay más sitios de unión. Entonces, un momento, por más de que aumente la concentración, hay que una saturación de los transportadores, por lo tanto no puede aumentar la incorporación.
Sin embargo, lo que también se vio, que esto es de las respuestas de la cinética bifásica, es que a altas concentraciones, fíjense que acá estamos en valores muchísimo más altos, lo que se ve es que a medida que veíamos una respuesta más de tipo lineal, igualmente a altos valores también esto se satura, teníamos el mecanismo de tipo 2, que es más de tipo proporcional, es decir, a medida que aumenta la concentración de potasio, aumenta la velocidad de incorporación, y este es un mecanismo, el mecanismo de tipo 2, y está asociado al transporte pasivo. Acá tenemos como en la cinética enzimática, o sea, lo que se vio que era muy parecida, obviamente, a una respuesta cinética de las enzimas, y acá tenemos cómo se puede calcular en función de la curva de Michaelis-Menten. Entonces, para terminar de cerrar esto, ustedes tienen en el libro, en el Ascón Vieto, tienen un cuadro final que desde clasificación energética y funcional de los sistemas de transporte a través de la membrana, y yo les recomiendo que con base en este cuadro ustedes vayan todo lo que es el transporte de iones a través de la membrana, agarren este cuadro y lo completen o agreguen lo que vayan leyendo del libro. Sí, fíjense entonces acá como tenemos el tipo, si tenemos canales, transportadores o bombas. Fíjense acá en los transportadores, con transporte sin porte o con transporte antiporte, cuáles son las características, si va a ser un transporte pasivo o si va a ser un transporte activo, cómo es la cinética para cada uno de ellos, cuál es la energía, la fuerza ion motriz que va a estar interviniendo en cada uno de estos casos, y acá tenemos los ejemplos para cada uno de ellos. Así que este cuadro me parece un cuadro de síntesis muy bueno, que ustedes pueden ir completando con base en la lectura y en lo visto hoy. Por último, lo que quiero es, bueno, entonces hasta acá llegaríamos de cómo es todo este transporte de los iones, de los nutrientes a través de la membrana, ¿sí? Y cómo esto, después, cómo los nutrientes circulan a través de las plantas y cómo es la deficiencia y tal. Hay un tema que a mí que me gustaría que también tratemos. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada, cuando hablamos de, entonces hasta ahí ya cerraríamos lo que es todo, la absorción y o sea, todo el movimiento de los iones a través de las membranas, por ejemplo, a nivel de las células, cómo se transporta a nivel de las células, de las raíces, cómo pasa de los tejidos, cómo pasa al xilema, cómo se distribuye el xilema a lo largo de toda la planta, en función de si son fuentes o destinos y en función de su movilidad. Y también vimos cómo las plantas, cuando hay deficiencias de esos nutrientes, cómo podíamos ver esos síntomas y cómo se determinan. Ahí terminaríamos. Hay un punto que nos había quedado pendiente de la clase anterior y que yo les dije que lo íbamos a ver hoy, que era con relación cuando veíamos el mecanismo de apertura y de cierre de estomas. Cuando nosotros vimos con relación al agua, lo que dijimos es que los estomas, ¿sí? Acuérdense que la difusión o el transporte de agua en forma de vapor era lo que nosotros conocíamos como la transpiración. Para eso, ese proceso ocurría en los estomas, ¿sí? Y entonces habíamos hablado de cómo, mirando el agua, ¿sí? Teniendo presente el agua, cómo ocurrían la apertura y el cierre de los estomas. Habíamos mencionado que para que los estomas se abran, tenía que haber una disminución del potencial agua a nivel de las células oclusivas, que lo que iban a hacer, si acá disminuye el potencial agua, lo que va a ocurrir es que por diferencia de potencial agua, el agua de las células acompañantes ingrese a las células oclusivas, eso teniendo en cuenta cómo eran las características, ¿se acuerdan? De los estomas, que habíamos dicho que en la parte interna las paredes estaban engrosadas, y que además la disposición de las microfibrillas iban a permitir que cuando entrara el agua y se generara un aumento de la presión de turgencia, eso iba a hacer que mecánicamente estas paredes se elonguen, se alarguen, ¿sí? Y entonces se iba a abrir el poro estomático, ¿sí? O sea, la presión de turgencia iba a ser sobre las paredes externas y esto
por la disposición de las microfibrillas y por esta capa muy engrosada, lo que hace es que se produzca la apertura del estómago. Después, por pérdida de agua, y el proceso inverso iba a producir que se cierren los estómagos. Eso era desde el punto de vista de agua. Lo que quedamos era que hoy vamos a ver cómo se produce esa disminución de potencial agua. Para que ocurra esa disminución de potencial agua, tiene que haber un aumento del potencial de soluto, ¿sí? O los móticos. Es decir, tienen que haber solutos, tienen que haber una incorporación o una producción de solutos dentro de las células oclusivas, que lo que hagan es aumentar el potencial osmótico, hacerlo más negativo, y eso haga que el potencial de agua, acuérdense que habíamos dicho que el potencial de agua en las células era igual al potencial de turgencia más el potencial osmótico, haga que al ser muy negativo el osmótico, haga que el potencial agua sea más negativo, y ese potencial agua más negativo respecto de las células oclusivas era lo que iba a generar el ingreso del agua. Miremos entonces cómo ocurre ese aumento del potencial osmótico, o sea, que se haga más negativo, que haya más solutos dentro de las células oclusivas. Lo que tenemos acá es lo siguiente. Lo que se sabe, este es un esquema que yo lo fui sacando y lo completé, no es el que tienen exactamente en el Asconvieto, también lo pueden buscar en el Tyson Science. Si ven que falta algo, lo pueden seguir completando. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La apertura de los estomas es algo que está sincronizado en las plantas, que tiene un ritmo, después lo vamos a ver que está asociado a los ritmos circadianos, a los ciclos circadianos, y entonces la apertura y cierre de estomas ocurre rítmicamente. Los estomas en general se abren al amanecer y se cierran al atardecer, ¿sí? Con un máximo de apertura que está al mediodía. Entonces, ¿qué es lo que pasa al amanecer? Siempre acá lo que de nuevo, ustedes recuerden, por eso se los di en la primera clase, tenemos una señal, tenemos una vía de transducción, ¿sí? O de señalización que va a terminar en una respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? La apertura o el cierre de los estomas. ¿Cuáles son las señales que van a recibir esas células? Y para que esa respuesta se desencadene, en el caso de los estomas, lo que se ha visto es que la luz azul, ¿sí? Sería la señal al amanecer que reciben los estomas. Los receptores de la luz azul están en los cloroplastos, y lo que van a hacer es desencadenar esta vía de señalización o de transducción, haciendo que las ATPasas, que la protona ATPasa, fíjense que estas bombas primarias, lo que hagan es que se fosforilen, ¿sí? Y entonces, esta fosforilación de estas bombas lo que va a hacer es que se elimine o que salga de las células oclusivas, salgan protones. ¿Sí? Es lo que recién habíamos visto como en el mecanismo de las bombas primarias. Es la eliminación, o sea, la salida, no eliminación, sino la salida de protones al medio, ¿sí? En contra de un gradiente de concentración de electroquímico, y entonces veíamos que es con gasto de energía. ¿De dónde salen estos protones? Vienen del agua, ¿sí? Entonces estos protones son los que salen, pero a su vez dentro, en el interior de las células oclusivas, quedan grupos hidroxilos cargados negativamente. ¿Qué es lo que genera entonces esta salida de protones? Va a generar que se incorpore a través de canales que entren potasio, ¿sí? Que van a entrar desde las paredes celulares de manera pasiva, van a pasar al interior de la célula, entonces vamos a tener grupos hidroxilos, vamos a tener potasio que va a empezar a entrar a través de canales por difusión, pero lo que se sabe es que estos grupos hidroxilos no van a actuar, digamos, como aniones que estén equilibrando a estos potasios, y entonces aparecen también como aniones, van a aparecer, también van a incorporarse a las células, o sea, van a entrar, fíjense, acá por un mecanismo sin porte, va también a incorporarse cloro, ¿sí? A la célula, va a entrar, y también vamos a ver que hay una producción de malato,
también proveniente de lo que es el catabolismo del almidón, que después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la célula? Tenemos un constante bombeo de protones hacia el interior, y fíjense también hacia el exterior y hacia el interior, en este caso, para que puedan entrar los cloros. Entonces tenemos grupos hidroxilos, tenemos potasios que están entrando, y tenemos malato. Fíjense también, acá está la vacuola, como también hay hay ingreso de potasio, también hay producción de malato, y también tenemos todo lo que es las bombas primarias que están en el tono plano. Entonces, todas estas solutos que ahora tenemos dentro de la vacuola, dentro de la célula y de la vacuola, van a hacer que disminuya el potencial osmótico, y por lo tanto va a disminuir el potencial agua, y lo que va a hacer entonces es que el agua que ahí tiene, pues se va a generar un gradiente de potencial agua, permitiendo que el agua ingrese a la célula y ocurra lo que ya explicamos, ¿sí? O sea, que se abran los estómagos. Bueno, a su vez, estos canales de potasio también van a estar abiertos en respuesta digamos, obviamente, todo este intercambio de cationes y de aniones, lo que van a estar haciendo también es modificando el pH de las células oclusivas. Y entonces, que los canales potasios estén más abiertos, que estén abiertos o cerrados, van a estar también, ¿cuál va a ser la señal que va a hacer? O sea, una vez que está abierto, nosotros dijimos va a entrar el agua, ¿sí? Se va a abrir el poro. ¿Cómo ocurre entonces el cierre? ¿Cuáles son las señales que tenemos para el cierre de estómago? Nuevamente vamos a tener unas señales que son el ácido abscísico, que ya lo vamos a ver más adelante, que es una hormona. Este ácido abscísico puede ser producido en las células de la hoja, pero en general viene traslocado desde raíz. Acuérdense que, bueno, después cuando veamos el ácido abscísico, y vamos a adentrarnos un poquito más también en ver cómo ocurre esto, pero lo que está haciendo el ABA, esta hormona, es básicamente hacer que se cierren los estomas, y cuando hay una señal a nivel de las raíces de baja disponibilidad de agua, si sigue ocurriendo transpiración, va a haber un desbalance, va a haber un estrés hídrico en las plantas. Entonces, el ABA es la señalización que va a generar que a nivel de los estomas se cierren, ¿sí? Porque hay un déficit de agua. Entonces, fíjense que el ABA va a actuar como señal y va a hacer que se abran los canales, induce la apertura de canales de calcio, fíjense acá, tanto de la membrana celular, como de las vacuolas, como de los retículos endoplasmáticos, y eso lo que va a permitir entonces es un ingreso de calcio a la célula, de forma pasiva, y eso va a aumentar entonces la concentración de calcio dentro de las células oclusivas, se va a alcalinizar, o sea, va a aumentar el pH, y eso lo que va a hacer es generar una vía de señalización que va a activar enzimas que van a inducir la salida de los iones potasio hacia el exterior. ¿Sí? Y también, sí, de iones potasio fundamentalmente. También, bueno, y entonces, una vez que digamos, que estas cargas que estaban disminuyendo el potencial osmótico de la célula, cambia, digamos, ¿sí? O sea, va a haber, el potencial osmótico en realidad va a aumentar, se va a hacer menos negativo, o va a disminuir en realidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El agua va a seguir el proceso inverso, es decir, el agua que estaba adentro, generando una presión sobre las paredes, al hacerse menos negativo el potencial agua por la salida de solutos, lo que va a ocurrir es que el agua, o sea, que se genere un gradiente hídrico a favor de las células acompañantes, es decir, que, o sea, las células acompañantes van a tener mayor concentración de solutos, y lo que va a hacer es que el agua salga de las células oclusivas a las células acompañantes, ¿sí? Y entonces de esa manera, al perder turgencia las células oclusivas, se van a cerrar los estómagos. Algo interesante y que tienen que recordar es que las células oclusivas no tienen plasmodesmo, y eso es lo que le permite a la célula que las concentraciones de
las concentraciones de solutos no puedan ser equilibradas a través de difusiones por los plasmodesmos. ¿Sí? O sea, sí o sí quien está mediando en el intercambio de iones es la membrana a través de lo que recién vimos, que son las vías de transporte pasivas o activas, que van a hacer que aumente la concentración de solutos en el interior o en el exterior, y de esa manera se produzca esas diferencias de potenciales agua que van a permitir que ingrese el agua. Entonces la respuesta final, acá como inducción del ácido abscísico, y el calcio también está como una señal, van a hacer la concentración de calcio como una señal, también van a hacer entonces que esa sea la señal, que se haga toda una transducción de enzimas que están involucradas en la salida de los potasios, y entonces de esa manera se va a cerrar los polos estomas. Bueno, listo entonces. Creo que hasta acá. Vuelvo acá. Listo. Cris, ¿estás ahí? No está la Cris. Bueno, consultas, preguntas, ¿entendieron más o menos el tema? Piensen que esto de nutriente es complejo, ¿sí? Sobre todo la parte de los potenciales de membrana, el potencial de NERS, cómo se calcula, cómo se sabe si el ion va a entrar o va a salir. Es complejo, pero bueno, traté de la manera más sencilla de contárselos, igual como yo les decía, tienen que, por eso les decía que utilicen ese cuadro final para lo que es el movimiento de iones, para ir completándolo. O sea, no dejen, por favor, acuérdense, y se lo voy a repetir todas las clases, esta es una clase que en realidad es un tema muy largo, una unidad entera, ¿sí? Que yo lo que hice fue sintetizar o poner los puntos que ustedes tienen que tener presentes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con base en este PowerPoint, con base en las tablas, en esas figuras, o fíjense que yo también les dije, bueno, ahí yo les di como un ejemplo de cómo ir, para las deficiencias, cómo ir ordenando, ¿sí? Porque en el libro viene una detrás de la otra, es completen este PowerPoint, ¿sí? Y bueno, y ármense sus propios resúmenes, pero no se queden simplemente con esto, porque esto es muy escueto, digamos, ¿no? O sea, por favor, vayan mirando del libro y completando de ahí. Así que bueno, no sé, preguntas. Profe, ¿qué tal? Buen día. Un día. Yo sí tengo dos consultas. La primera es cuando usted explicaba la respuesta de los nutrientes, de la concentración de nutrientes en referida a los tejidos, cuando hablaba de la zona crítica, zona de lujo, en esa parte. A mí no me queda muy claro qué es la zona de consumo de lujo. Si bien usted explicaba, bueno, de que la curva se mantiene constante, digamos, el crecimiento es lo que yo entiendo, se mantiene constante o no cambia en realidad, a pesar de que cambie la concentración de nutrientes que absorbe la planta. ¿Para qué entonces sigue absorbiendo nutrientes? ¿Para un mantenimiento? O eso no me queda muy claro. No sé si entienden. Sí, en realidad uno lo que siempre tiene que estar pensando, que es lo que también lo planteamos con agua, es que en realidad siempre hay deficiencias, ¿no es cierto? O sea, que en realidad uno está más en la parte de la zona de deficiencias. Igualmente, la zona de lujo es, bueno, si uno pusiera, por ejemplo, una planta que está en hidroponía, donde uno le está proveyendo todos los nutrientes necesarios, está en esa zona de lujo. Es decir, donde el crecimiento es máximo porque tiene todo disponible, y cuando lo está consumiendo sigue estando disponible en el medio, por eso es de lujo, ¿se entiende? Porque lo que vos tenés es el máximo crecimiento, porque vos tenés disponibilidad permanente para la planta. En realidad, que se llame de lujo, no de lujo, es un término que se le ha puesto para compararlo respecto a una deficiencia, ¿sí? O sea, deficiencia, ustedes siempre tienen que pensar que en la naturaleza siempre hay deficiencias, tanto de agua como de nutrientes, ¿sí o no? En el campo, digamos. Sí. ¿Quiénes controlan eso? Los agrónomos. Las fertilizaciones, que son puntos fundamentales, esta unidad es fundamental para agronomía, ¿sí? Porque cómo
cómo los agrónomos tienen que saber cómo es el ingreso, cómo son los nutrientes, cuáles están disponibles, cuáles son las características del suelo, cómo afecta la fertilización, cómo la excesiva fertilización puede pasar a ser tóxica en algún momento, cómo tiene que ver esa fertilización, esa interacción con el suelo. Todo eso que tienen que ver los agrónomos, los únicos que manejan la fertilidad de un suelo son los agrónomos. Pero si nosotros salimos al campo, ¿sí? Vamos a un bosque nativo, ¿sí? En esos casos, bueno, la disponibilidad de nutrientes es la que existe y es la que tiene que ver con el ciclado de esos nutrientes en la naturaleza. Por eso también es tan importante los microorganismos, ¿sí? O sea, ese equilibrio que puede haber en la disponibilidad de nutrientes tiene que ver con cada uno de esos elementos y cómo esos elementos ciclan en esos ambientes, cómo pueden entrar y salir de distintos ecosistemas, ¿sí? Eso lo vemos más en ecología. Pero, por ejemplo, para los que son de recursos naturales, también es muy importante saber esto si ustedes quieren manejar un bosque o una pastura, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo quieren manejar, no es menor que ustedes tienen que saber o tienen que hacer un análisis del suelo para saber qué nutrientes hay disponibles y cómo van a manejar eso, o sea, cómo van a responder las plantas o los sistemas que ustedes están estudiando en función de esa disponibilidad. Lo que te quiero decir es que al igual que el agua en la naturaleza, en general siempre están en déficit, ¿sí? Siempre hay una disponibilidad, porque fíjense que esto que yo les decía, que los nutrientes están distribuidos en una forma muy variable, puede ser hasta localizada, y está asociada a cómo está el suelo, cómo es la compactación, a cómo es la aireación. Si ustedes miran después en agua, van a ver que hay como unos esquemitas donde los poros de aire pueden, dependiendo del suelo, pueden estar digamos, los espacios entre las partículas del suelo, dependiendo del tipo de suelo, pueden estar llenos de aire, pueden estar con solución de agua, con nutrientes, y entonces todo eso complejiza este sistema. Y puede haber parches de nutrientes, ¿sí? Por eso es que también es muy importante el crecimiento de las raíces, que a través del crecimiento es como que van entrando, van, si se quiere decir, como buscando el agua. ¿Sí? O sea, van buscando el agua, pero también los nutrientes que vienen asociados al agua. Por eso el agua está tan asociada a los nutrientes, porque en realidad la forma principal de ingreso de los nutrientes en la planta es a través del flujo de agua. Y entonces esa zona de lujo es simplemente ese esquema, lo que está tratando de marcar básicamente es que hay una zona de deficiencia, ¿sí? Que en esa zona de deficiencia pequeños aumentos en las concentraciones de nutrientes va a hacer que la planta crezca, responda, ¿sí? Y tenés después, fíjate que en el otro extremo hay una zona de excesos, donde cuando aumentan demasiadas las concentraciones también pueden ser perjudiciales para la planta. ¿Sí? Por ejemplo, si vos tenés plantas que no están adaptadas a vivir en salinidad, que tienen un mecanismo particular que les permite estar en un ambiente con mucho sodio, mucho cloro de sodio, y digamos, no es tóxico para las plantas, y las plantas pueden crecer y reproducirse en esos ambientes, entonces tienen mecanismos particulares. Una planta que no tenga esos mecanismos, ¿qué va a pasar si uno lo pone en un ambiente salino? Se va a terminar muriendo porque es tóxico. ¿Sí? Y en la parte del medio, simplemente lo que está simplificando es que hay una cantidad de nutrientes, ¿sí? Que son justamente los que están en la hidroponía, que son los que permiten tener el máximo crecimiento. Eso es como lo que se denomina consumo de lujo. De lujo, ¿por qué? Porque están todos. ¿Sí? Sí, sí, profe, listo. Profe, y una segunda consulta. Cuando usted explicaba la parte del transporte activo, yo entiendo que todo, nosotros lo estudiamos por parte y que todo ocurre junto, digamos, en las células, pero sí o sí para que haya transporte secundario tiene que haber primario, porque como usted explicó de que la fuerza motriz la da el transporte primario, en esa parte como que no me quedó muy clara, digamos. Lo que uno tiene que pensar es que, fíjate ahí al final cuando estábamos en la de la célula oclusiva, ¿sí? Ajá, Son sí. todos transportes, como vos decís, que están ocurriendo en forma simultánea. Esto de que nosotros pensemos que los nutrientes, ¿sí? O que los elementos están cargados y que a su vez hay diferencias de concentración, hace que permanentemente la célula se está ajustando osmóticamente. ¿Sí? Todo Sí. el tiempo
está ingresando y saliendo por estas dos características que tienen los iones, de estar cargados y además están en distintas concentraciones, van haciendo que permanentemente estén funcionando todos los mecanismos pasivos y activos, y obviamente, digamos, los dos tipos. ¿De qué va a depender que funcione más uno y otro? De que esté preponderando un tipo de mecanismo, o sea por transportadores, o sea de bomba, o sea, los de bomba, o sea, digamos, ¿de qué va a depender eso? Va a depender, por ejemplo, de la cantidad de bombas, de que estén activas, de que haya expresión de genes que están involucradas en en la síntesis de esas proteínas. ¿Se acuerdan que yo en algún lugar les mostré cómo cuando hay deficiencia, creo que era de nitrógeno y de potasio, lo que hacía esa señal era inducir que se expresen genes de transportadores de alta afinidad, porque cuando ustedes lo lean van a ver que hay transportadores de alta afinidad y de baja afinidad. Cuando hay una deficiencia, hay esa señal de deficiencia, lo que hace es hacer que se expresen genes que van a sintetizar, que van a codificar para que se formen esas proteínas que son transportadores de alta afinidad, o sea que tengan una alta afinidad por capturar esos iones que están en poca concentración. ¿Se entiende? Entonces, siempre todo el tiempo uno tiene que estar pensando que esto está ocurriendo en forma simultánea, que están operando distintas cosas y que va a depender de distintas variables. ¿Sí? Fíjense que ahí veamos cuáles son los factores externos e internos que afectan a que haya la absorción. El estado hídrico, por ejemplo, es fundamental. Entonces, cómo esté el estado hídrico también va a ser de que estén todos esos mecanismos operando de tal manera que puedan entrar o salir o equilibrarse, ¿sí? Pero te diría que sí, que están operando todos en distintos, que va a depender obviamente de qué es lo que estemos mirando. ¿Se acuerda también cuando veíamos en agua que yo decía, hay que estar mirando cada parte de ese sistema, o sea, dónde estamos analizando? Y entonces en función de esa parte de ese sistema, mirar cuáles son las fuerzas, qué es lo que está operando, para dónde va a entrar, para dónde va a salir, cuál es quizás el mecanismo preponderante, quizás está preponderando un mecanismo pasivo más que un activo. Pero bueno, lo que hay que mirar es como el balance e ir analizando qué es lo que estamos mirando y qué es lo que puede ocurrir. Por eso yo les mostraba y les decía, cuando vimos agua, que yo les quería contar hoy, fuera ya, digamos, de lo que es absorción y transporte de nutrientes por raíces y todo lo que es planta, les quería contar aparte lo de los estomas, porque es un lindo sistema para mirar cómo están operando los canales, las bombas y los transportadores en forma simultánea para que ocurra ¿qué? Para que la respuesta final sea ¿cuál? El ingreso de agua y la apertura de los estomas. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Ahí Jesús, a ver, voy a tratar de mirar, esperen un minuto. A ver dónde empiezan consultas más prácticas acá. Jesús. Sí, es importante determinar la conductividad eléctrica, porque es la que te va a determinar en un suelo cuál es la capacidad que tiene ese suelo eh, de que se movilicen esos nutrientes o esos iones que vos querés ver si están disponibles para la planta. Uno asume que si el suelo tiene mayor conductividad eléctrica, la planta va a tener más disponibles esos elementos, así tiene menos conductividad. Entonces, cuando se hace análisis de suelo, sí, es una de las cosas que sí se determina. Hay varias, ¿no? Lo pueden mirar en el libro, ahí está cómo se determinan las deficiencias, cuando se hace análisis de suelo, ahí dice toda una serie de elementos que se pueden hacer. Uno saca una muestra de suelo, la lleva al laboratorio, por ejemplo acá en el INTA en Salta hay un laboratorio de análisis de suelo certificado, donde uno lleva material vegetal y lleva la muestra de suelo y hacen las determinaciones nutricionales y del estado del suelo y de cómo es. Entonces te dan muchas características que son importantes para saber si los iones van a estar más o menos disponibles para la planta. Y acuérdense eso también de la importancia de la rizófora, cómo la planta también puede modificar ese ambiente cercano a la raíz que puede permitir que iones que no están disponibles a través de exudados pueden modificar, o sea, pueden hacer que esos exudados permitan que esos nutrientes interaccionen con esos exudados y puedan incorporarse a las plantas. ¿Está Jesús?
O sea, tienen que pensar que todas las determinaciones que se hagan tienen que estar asociadas a pensar o a indicar al que pide el análisis cuán disponible está, o sea, cuál es el objetivo de los análisis, saber si los nutrientes están disponibles para la planta. ¿Sí? Imagínense, un ingeniero agrónomo necesita saber para poder cultivar cómo está ese suelo, ¿sí? Para ver si tiene que fertilizar o no. Entonces, todos los análisis tienen que llevar a poder determinar, ¿sí? con lo relacionado al suelo, cuál es la disponibilidad de nutrientes de ese suelo, cuál es el estado nutricional, y que además permita tomar decisiones si van a fertilizar o no, o cuándo. Igualmente el tema de las fertilizaciones y todo lo demás, en agronomía es muy importante saber en qué momento del ciclo está la planta, porque eso también tiene que ver con la realocación y cómo se usan esos nutrientes en determinados momentos. Por eso yo le decía, cuando uno estudia nutrición, o como cuando estudia todos los aspectos de las plantas, siempre es importante saber cuál es el estadio del ciclo de vida, para que entonces uno pueda entender cómo van a ser las respuestas, que pueden ser diferentes dependiendo de si es una plántula o si es un individuo adulto, o si está en un momento fenológico, por ejemplo. O sea, cuando se fertiliza, por ejemplo, no sé, en trigo, en maíz, cuál es el momento de la fertilización. No fertilizan inicialmente porque quizás con la cantidad de nutrientes que tiene el suelo inicialmente es suficiente como para que las plantas crezcan, pero hacen una buena fertilización al momento, por ejemplo, reproductivo, donde entonces toda esa asimilación va directa hacia los destinos, hacia lo que es la formación de frutos. Así que, bueno, eso. ¿Más preguntas? Igual acuérdense que lo que vamos a ir haciendo es el miércoles, yo voy a estar de 3 a 4, antes del práctico. Ahí ya tienen que tener subido el Zoom, porque me lo pasaron ayer, yo ya se lo pasé a la profesora Cris para que lo suba en las aulas. Podemos hacer todo lo que sean dudas de agua, y bueno, los que hayan avanzado con esto de nutrición también. A ver. En realidad, a ver, ahí Raúl pregunta con relación a la temperatura, si es del ambiente, del suelo o del agua. Bueno, en realidad hablamos de la temperatura en general, porque todas las temperaturas influyen. ¿Sí? O sea, si nosotros dijimos que para que ingrese el agua, ¿sí?, se tiene que generar esta fuerza que produce la transpiración, ¿sí? Acuérdense que hablábamos de la teoría coheso-tenso-transpiratoria, que es lo que, a través de la transpiración, la fuerza que genera que el agua ingrese, y hablábamos del continuo suelo-planta-atmósfera. Entonces, la temperatura del aire obviamente va a afectar a la transpiración, y eso va a hacer que en definitiva afecte a la incorporación de agua, que a su vez tiene los nutrientes. Y también, obviamente, la temperatura del suelo, y del agua que está en el suelo, obviamente, porque el agua que está en el suelo va a tener la temperatura que está en el suelo, también va a afectar a que haya mayor o menor ingreso, como decíamos, por desnaturalización, por ejemplo, de lo que son todas las proteínas, o si son bajas temperaturas, la falta de activación. O sea, en realidad la temperatura lo que tiene que ver básicamente con la parte metabólica de la desnaturalización de las proteínas, y que eso haga que las membranas queden poco permeables, y entonces en realidad haya más que entrada, haya salida, y sí, obviamente tiene que ver todas las temperaturas, sea por acción metabólica, o sea, por ejemplo, la temperatura del aire, que es la que va a generar la fuerza de la transpiración. ¿Está, Raúl?